Hola compañeros, el día de hoy les voy a hablar sobre los dragones de la inacción, barreras psicológicas que limitan la mitigación y adaptación al cambio climático. La mayoría de la gente piensa que el cambio climático y la sustentabilidad son problemas importantes, pero muy pocos ciudadanos del mundo que están involucrados en un comportamiento de alta emisión de gases de efecto invernadero, a su vez están involucrados en comportamientos de mitigación suficiente para detener el flujo creciente de los gases de efecto invernadero. Es importante mencionar que existen barreras psicológicas en el cambio del comportamiento. Una vez que se comienza a buscar, se puede encontrar una gran cantidad de obstáculos psicológicos por una adecuada mitigación y adaptación en el cambio climático. El día de hoy les hablaré sobre los dragones de la inacción y nos referiremos a 29 de ellos. ¿Cuáles son entonces estos dragones de la inacción que frustran los objetivos ampliamente aceptados, pero esquivos de la neutralidad antropocéntrica de carbono y la sustentabilidad ambiental? Entre ellos tenemos la cognición limitada. El pensamiento individual no es completamente relacional y por lo tanto actúa como una barrera para la mitigación y la adaptación. Tenemos el cerebro antiguo. Nuestro cerebro humano no ha evolucionado en miles de años. En la antigüedad se encontraba actuando en pos de preocupaciones inmediatas y no como actualmente lo que necesitamos para el cambio climático, que sea a largo plazo. También tenemos la ignorancia, que puede ser una de las barreras de las acciones una de las más importantes. Primero, no saber que existe un problema y la otra es no saber qué hacer cuando uno se da cuenta del problema. También existe el entumecimiento ambiental y la incertidumbre, percibida o real, reduce la frecuencia del comportamiento proambiental. También tenemos el desplante crítico, tenemos un control conductor percibido y autoeficacia, tenemos ideologías. Entre las ideologías tenemos que existen diversas y a su vez como visiones que incorporan creencias que chocan con la mitigación del cambio climático. Una de estas son los poderes superhumanos, que son creencias que de personas, entidades superiores o de la madre naturaleza, quienes los protegerán. También existe la salvación tecnológica, que algunos creen que la tecnología por sí sola podrá resolver los problemas asociados al cambio climático. Existen justificaciones al sistema, comparaciones con otras personas, como aquellos que comparan su rutina con las acciones que adoptan los demás. También existen normas sociales y redes. Las normas son una fuerza potencial para el progreso. También existe una desigualdad percibida. Y la pregunta que se hace es, ¿por qué debería cambiar si otros no cambian? En esto es tanto a nivel país, a nivel de figuras conocidas y también a nivel de sectores económicos. También existen inversiones financieras. Uno cuando invierte dinero en algo, como en un auto, sabe que contamina, que genera emisiones, pero por el simple hecho de haber invertido dinero va a ser más difícil poder prescindir de él. También existen valores, metas y aspiraciones en un conflicto. También tenemos la falta de apego al lugar. Los individuos cuidan el lugar del que se sienten apegados. Existe una desconfianza que es esencial para relaciones saludables. Un programa percibido como insuficiente y negación. La negación es un tema muy importante en el cambio climático porque muchas personas creen que no está ocurriendo un cambio y es importante tener en cuenta esto. Existen resistencias reactivas. También tenemos que tener en cuenta que existen riesgos percibidos, que a la hora de generar un cambio en el comportamiento tenemos que tener en cuenta que hay 6 tipos de riesgos. El primero es el funcional. La pregunta es, ¿funcionará? Riesgo físico, riesgo financiero, riesgo social, riesgos psicológicos, que es riesgo de sufrir algún daño en la autoestima o en la confianza de sí mismo, y riesgos temporales. El comportamiento de las muchas personas es limitado. Participan en acciones mínimas que ayudan a limitar la emisión de efecto invernadero. También tenemos que los modelos existentes no se han desarrollado de forma eficientemente, sino que solo se aplican en el clima, pero no están hechos específicamente para ellos. La motivación y la emoción es un tema fundamental en el clima. Como conclusión,
Debemos tener en cuenta que se necesita investigación práctica para examinar cada barrera de más de cerca. Necesitamos tener en cuenta sobre todo el tema de la negación. Sigue siendo una barrera particularmente preocupante para los científicos sociales y los climáticos. No podemos tratar no podemos tratar un cambio si no sabemos que el problema es visto como un problema. Muchas gracias.